Esta charla, vigencia sobre el debate de la pobreza entre franciscanos y benedictinos, es una charla que surgió como consecuencia de una evolución del blog que yo dirijo, que se llama El Relativismo Jurídico. El principio del blog fue demostrar lo que había entre Bartolomé Mitre y Alberdi como dos sistemas antagónicos que estaban presentes en la Argentina. Cuando se sanciona el Código Civil argentino, Juan Bautista Alberdi redacta una crítica al Código Civil demostrando que es la contrarrevolución a la Revolución de Mayo, que significa, así como la Revolución de Mayo había significado la posibilidad de abrazar un orden jurídico para sostener hombres libres, una sociedad igualitaria y en convivencia fraternal. El Código Civil argentino representaba la contrarrevolución a Mayo y nos volvía al derecho antiguo, es decir, al derecho bárbaro de los romanos, como nos cita Voltaire. Este derecho es un derecho jerárquico, genera clases sociales y por lo tanto, todo el desarrollo de cómo fuimos descubriendo, descifrando los signos que la historia nos daba, está claramente detallado en un trabajo que ustedes lo van a poder tener en la presentación, ¿no? Pero claro, cuando llegamos al punto de haber descubierto cuál era el significado, esta lucha que había entre dos sistemas antagónicos, debíamos dar un paso hacia adelante. O sea, la historia argentina no está desconectada de la historia universal prácticamente. Entonces, ahora decidimos avanzar sobre este mismo debate que había entre Alberdi, o sea, los hombres de la Revolución de Mayo, y los nacionalistas. Es el mismo que se produce en la vigencia, el debate sobre la pobreza entre franciscanos y benedictinos. Esta es muy interesante, esta charla, esta visión. Están por un lado los buscadores de la verdad, que son los franciscanos, los defensores de la verdad, que son los benedictinos. Bueno, el campo de batalla de este debate sobre la pobreza se va a dar, por supuesto, en las abadías. Comienza más o menos 200 años antes, o sea, casi en el siglo 100, esta puja, esta situación en las abadías. Precisamente se crea después la Universidad de Bolonia, que es una de las primeras universidades. Esta puja entre dos sistemas se lleva entonces al campo de las universidades, y es una puja que todavía está tratando de dirimirse. Así que esta idea de esta primera imagen con la abadía atrás es muy interesante. Entonces, como conclusión del trabajo realizado por el blog El Relativismo Jurídico, esa corrupción que se produce en las universidades, yo desarrollé esta charla que se llama La corrupción de las ciencias económicas, del derecho y de la historia, donde se explica detalladamente cuál es el problema, pero no cómo se llega a ese problema, que es lo que vamos a tratar de resolver ahora. Tomo ahí una frase de Nietzsche que dice: la forma más rápida y eficiente de transformar a un joven inteligente en un imbécil es enviándolo a la universidad. Fíjese que es contradictorio, ¿no? Que ya empieza a chocar. Y después, con el advenimiento del Papa Francisco, dice: los pecados se perdonan, la corrupción no. Ojo, veamos de qué corrupción, si es solamente la corrupción de tipo económica o hay un reproche también para la gran corrupción que se ha producido en el campo de las ciencias económicas,
donde de la economía clásica y científica se gira hacia la economía neoclásica. En el campo del derecho, donde del derecho natural se pasa al derecho positivo, o sea, a un pseudo derecho, y que es el que domina hoy todos nuestros ámbitos de estudios en nuestras decenas de facultades de derecho. El derecho está dominado por el derecho positivo, no por el derecho natural. Y en el campo de la historia también, desde Mitre para acá, por eso tanto Alberdi como el primer revisionista histórica, como Scalabrini Ortiz, Jauretche, dice, hay un muro que no podemos atravesar en nuestra historia y que no podemos entender. Y esto es tan cierto al punto de que todavía nadie sabe de qué se trató la Revolución de Mayo. Bueno, acá hay un video que lo van a poder ver, es una charla que me antecedió de un inglés llamado Fred Harrison, que hoy está cumpliendo los mismos papeles que cumplió Winston Churchill hace 100 años atrás, en el 1909. ¿no? Si le hubiesen hecho caso a Churchill, la Primera Guerra Mundial y la Segunda se hubiesen evitado, y si le hubiesen hecho caso a León Tolstoy, la Revolución Rusa también se hubiese evitado. Y va a estar en el juego de esto que vamos a estar detallando. Pero antes de ir al debate directo de los benedictinos, como este es un blog que se llama relativismo jurídico, pero en realidad el problema es el relativismo, que el relativismo es esa teoría filosófica que piensa, que dice de que cualquier teoría es sostenible. Por lo tanto, la verdad es una entidad carente de sentido. El relativismo hace que cualquier tesis pueda ser cierta. Y en este sentido vamos a tomar un poquito la vida de San Agustín, que es un gran ejemplo hoy para los hombres de hoy, para los abogados de hoy, para los políticos de hoy, para los economistas de hoy, porque es un gran ejemplo de la evolución que pueden tener aquellos hombres que se dedican a la política, porque siendo Agustín de Hipona quizá un gran representante de nuestros políticos de hoy, él supo salir de esa posición. Y entonces es interesante, él dice en Ciudad de Dios, dice, la historia es esencialmente hablando la lucha constante entre dos sociedades, la que genera Ciudad de Dios y la ciudad pagana, que es la ciudad romana, que es la cívica diabólica, ¿no? Esa sociedad que genera ricos, terratenientes, esclavos y todo tipo de jerarquía social, y donde es el fermento de todas las violencias y de todas las desigualdades, por supuesto, y el fermento de la esclavitud. Bueno, acá tenemos la disputa precisamente. La Revolución de Mayo fue una idea de volver al derecho judío-cristiano, por eso tanto la Revolución de Mayo como la Constitución de 1853 está inspirado en Dios como fuente de toda razón y justicia, pero ya vemos que a través del Código Civil, después Mitre, con prácticamente con los terratenientes argentinos, logran dar la vuelta, y en el Código Civil, a través envuelto en más de 4.000 artículos, vuelven al puro derecho romano. Por eso la sociedad que tenemos, pero esto se hace en correlación con lo que pasó con la Revolución Americana en los Estados Unidos, con la Revolución Francesa y la sanción del Código Napoleónico. Es decir, a toda revolución le sucede una contrarrevolución. Así que vamos a ver el contrapunto. ¿Y qué le pasa a Agustín de Hipona, que siendo joven, muy joven, él vivía en el norte de África, en Hipona, y es seducido por un abogado que se llama Macrobio? Macrobio era efectivamente el fiel representante de un relativista. Tan es así que él lo seduce porque convence a los súbditos del imperio
que tiene que pagar impuestos. O sea, a través de una explicación, a través de la retórica, le dice, ustedes tienen que dar el fruto de su trabajo, tienen que dar sus bienes al imperio, porque el imperio somos todos. Entonces, esta cuestión que era tan resistida por parte tanto del cristianismo como, todas las provincias romanas estaban sometidas, provincias quiere decir por victoria, sometidas por victoria, sometidas a pagar impuestos. Entonces esto le choca terriblemente a Agustín de Hipona, y él dice, quiero ser un abogado como esto, quiero ser un abogado del imperio. Bueno, se va entonces a Cartago, estudia con Macrobio, y Macrobio en una de las primeras conversaciones le dice, para ser abogado hay que ser muy valiente. Se necesita ser valiente para ser abogado. Entonces, claro, él se transformó rápidamente en lo que hoy sería un abogado mediático, famoso, le llegaron todos los honores, las victorias, el dinero, por supuesto defendía todo tipo de malandra y lograba sentencias favorables, o sea, convencía a la corte. Pero claro, él se daba cuenta que algo mal estaba haciendo. Entonces lo interroga a Macrobio y le dice, che, pero ¿y la verdad? ¿Qué hacemos con la verdad? ¿Qué hacemos con la verdad? Entonces Macrobio le da una explicación y le dice, la verdad nunca nos ha preocupado. La única verdad es haber convencido a la audiencia y al juez. O sea, que lo importante es cómo a través de las palabras nosotros podemos modificar los hechos y convencer a la audiencia, a los jueces. Bueno, entre todos los casos, justamente la charla de recién se habló de la violencia de género. Un caso que tuvo una enorme repercusión fue que Agustín de Hipona defiende a Getulio, un tipo que había amenazado a su mujer con matarla, y haciendo una explicación retórica de los hechos, logra convencer al tribunal de que Getulio era un buen tipo y que no había ninguna prueba para condenarlo, así que consigue su libertad. Poco tiempo después, Getulio mata a su mujer. Cuando mata a su mujer, entonces el hijo lo increpa a Agustín de Hipona y le dice, vos mataste a mi mujer, no mi padre. Mi padre no la mató, la mataste vos, porque vos, gracias a los argumentos que dijiste, la dejaste salir. Esto produce una enorme conmoción, porque entonces empieza a ver que hay una relación entre el uso de las palabras y la muerte, Agustín. Entonces lo increpa de nuevo a Macrobio, no conseguí una foto de Macrobio, pero puse una de Cicerón, porque Cicerón es el gran ídolo también de Agustín. Entonces Macrobio le dice, cuando empezamos con todo esto que vos dijiste que querías ser abogado, yo te dije que para ser abogado hay que ser muy valiente, hay que tener el valor de vivir sin la verdad. Esa es la valentía que debe tener un abogado. Entonces esto produce una enorme conmoción, porque entonces él es responsable, junto con los criminales, de producir a través de sus palabras que se produzcan hechos terriblemente negativos y crímenes finalmente. La cuestión es que esto lo empieza a turbar, y su norte era Cicerón. Él quería escribir, ya Cicerón a los 27 años ya había escrito algo, él ya tenía 27 años y no había podido hilvanar un pensamiento, ¿no? Entonces esto lo pone muy mal. Su mujer le dice en una oportunidad, cuando él se interroga por la verdad o no la verdad, le dice, mira, podemos negar la verdad. Perdón, la mujer es una esclava, por lo tanto él no se podía casar con la esclava, con la cual tiene un hijo. Pero entonces mantenía una relación dual con Cálida. Entonces, pero Cálida le dice, podemos negar la verdad a los otros o a nosotros mismos, pero la verdad es fuerte, y buena o mala no nos abandona, permanece allí en nuestros corazones, en
nuestra mente, como una astilla metida. O sea, sabemos que hay algo que está mal, sabemos que en el mundo algo funciona mal. Y bueno, San Agustín, después de la frustración de querer escribir algo y no poder, un amigo que muere el emperador de Roma y se le presenta una gran oportunidad, porque él había logrado una gran fama como retórico, con su retórica, de poder ir a Milán, donde se asentaba en esos momentos el imperio, y ser la voz del emperador. Entonces se presenta al emperador, que el emperador es en realidad un chico, la gente es la madre, y entonces, entusiasmado por ver a ver qué podía decir este hombre, le dice, queremos escuchar la voz. Mi voz, dice Agustín, está al servicio del emperador. Diré cualquier cosa que el emperador quiera oír. ¿Sí? Entonces, San Agustín, que no había podido salir, vuelve a la trampa. Y acá se producen una serie de acontecimientos dramáticos también, con hechos de sangre muy graves. Él va a la corte y su principal enemigo es el obispo católico Ambrosio. Ambrosio, él sabe que como la voz de Roma, como la voz del imperio, él va a tener que enfrentar con Ambrosio. Él descreía de los católicos, la madre era muy católica y descreía. Pero Ambrosio le cita en una oportunidad a San Pablo y le dice, la letra mata, la palabra de San Pablo, la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Qué significa? Y seguimos. Son matados por la letra aquellos que únicamente desean saber las palabras solas, para ser tenidas por más sabios entre los otros, y por adquirir grandes riquezas y para dar consanguíneos y amigos. Es la fama, el precio de la fama. Vamos a tener a través de la letra, que es efectivamente lo que él había conseguido, tanto en Cartago como estaba consiguiendo acá. Pero le vuelve a decir, la letra mata. Él ya entonces tenía experiencia sobre cómo la palabra y la letra pueden matar. Entonces Ambrosio le da una explicación, dice, la vida es como un río, dice, y el río fluye, pero cuando ese fluir de las aguas se encuentra con un obstáculo, las aguas se agitan y se vuelven más violentas. Entonces, cuando nuestros deseos, le dice, son obstruidos por las leyes, ya no por la palabra, sino por las leyes, los deseos se hacen más fuertes y nos precipitan hacia el mal y hacia la muerte. En este sentido, las palabras como la ley matan. Ojo con las malas leyes, ojo que están tan vacías como las palabras, la letra muerta. Entonces, bueno, Agustín en sus discursos utiliza cosas como esta, da vuelta al sentido de las palabras. Nosotros necesitamos la paz, somos hombres de paz, pero para defender la paz nos tenemos que preparar para la guerra. Lo habrán escuchado, son las palabras de George Bush y de tantos sátrapas de la historia que continuamente buscan pero hay un hecho que es más trascendente, porque él como representante, como la voz del emperador, convence al emperador que el enviado de Dios es él, el emperador, y no Ambrosio. Entonces, por lo tanto, el emperador tenía el poder para hacer desalojar el templo que ocupaba Ambrosio. Bueno, entonces consigue consenso porque la retórica fue contundente, convenció a todos de que esto debía hacerse. Van y le piden a Ambrosio, al obispo de Milán, que desaloje. Por supuesto se opone. Todos los cristianos se ponen en la puerta del templo y Agustín viene con el ejército. El ejército decía, no podemos atacar, son hombres que no están armados. Y da la orden para que ataquen. Entonces es la escena que vemos nosotros permanentemente cuando la policía parapetada ataca a civiles
cualquier parte, ¿no? Pero de esas situaciones no es que no iban presos antes, mueren un par. Entre ellos que estaban defendiendo el templo estaba su madre. Entonces San Agustín entra en un enorme conflicto. El enorme conflicto de ser un relativista, de no haber podido buscar y encontrar la verdad, y que este camino de la verdad es cualquier cosa lo había llevado hacia situaciones gravísimas. Entonces, San Agustín, Agustín de Hipona decide convertirse y retirarse de nuevo a Hipona. Se va con su madre y con su mujer. Se vuelve para Hipona y Ambrosio le dice: el hombre no encuentra la verdad, debe permitir que la verdad le encuentre a uno. Es decir, debe tener un espíritu tal, o sea, si uno busca la verdad no la va a encontrar. Debe dejar que la verdad le encuentre. Entonces él perfecciona después esto, o sea, aquello de la letra mata, pero el espíritu vivifica. Ya Ambrosio lo transforma: el hombre no encuentra la verdad, pero debe permitir que la verdad lo encuentre a uno. Y él dice, San Agustín termina diciendo: la verdad, antes de manifestarse a cara descubierta, se muestra en fragmentos, signos de signos sobre los que pueda ejercerse la plegaria del desciframiento. Es decir, estamos obligados a pensar y a profundizar, a salir del barniz de la superficie, de lo que se ve, y profundizar, hasta que un día podemos encontrar la solución. Y efectivamente es un método científico, que los grandes pensadores lo llaman eureka, o en situaciones de reposo, o sea, no buscando la verdad, pero teniendo la búsqueda de la verdad en su mente. En situaciones de reposo o de distracción, se prende la lamparita y el personaje queda iluminado. Entonces, bueno, esto es porque esto es muy interesante, porque en el reino del relativismo que estamos metidos, quiere decir que todos somos Agustín de Hipona, y también quiere decir que todos tenemos la posibilidad de convertirnos, salir del relativismo y llegar o acercarnos a la verdad. Pero para eso se necesita un esfuerzo y un compromiso. Bueno, lo cierto es que cuando se cumplieron 1600 años de Agustín, de que hicieron santo, dice el Papa Juan Pablo II: la conversión de San Agustín, condicionada por la necesidad de encontrar la verdad, tiene no poco que enseñar a los hombres de hoy, con tanta frecuencia perdido, desorientado frente al gran problema de la vida. Esto que decía recién, San Agustín lo traigo porque es un ejemplo, hay muchos, pero este es un ejemplo muy importante. Ambrosio descubre que él toda esa capacidad ahora la va a volcar en esto, y el obispo de Roma le regala, cuando se va de Milán, un frasco de tinta y dice: no vuelvas hasta que lo hayas terminado. Y ahí empieza la gran obra literaria de sería San Agustín, y que su obra más importante es Ciudad de Dios, ¿no? Entonces, es San Agustín, habiendo sido un malandra y un personaje como estos abogados que vemos por la tele, sin escrúpulos y buscando, es un personaje que logra convertirse y salir del relativismo. Esto lo contamos porque de ahí vamos a saltar ya a Guillermo de Ockham, que es el personaje principal de este debate entre franciscanos y benedictinos. Pero nos apoyamos un poco en la nueva neurociencia, que le da afirmación a
a los principios que descubre David Hume en investigaciones sobre el conocimiento humano. David Hume dice, el hombre está movido por las pasiones. El hombre es un ser pasional. La razón solo sirve para justificar pasiones. Entonces, hoy somos acá, mañana allá. Esta es un poco la definición de Groucho Marx. Yo tengo amplias convicciones y muy fuertes convicciones, pero si no le gusta puedo tener otra, ¿no? O sea que la fuerza de la razón tiene límites para descubrir la verdad. Esto, bueno, lo podemos ver entre nuestros políticos hoy. Son capaces de discutir y de encontrar líneas de razonamiento lógico para una posición o para la opuesta. Decime qué querés que te defienda. Esa era la gran capacidad de Agustín. Pues decime vos qué querés que yo diga y yo voy a decir lo que vos digas, con grandes y hermosas y oscuras palabras que voy a engañar al interlocutor. Esto es muy interesante también en este tiempo que se empieza a ver, se va a respetar por primera vez una parte de la Constitución y empieza a haber juicios por jurados en la provincia de Buenos Aires, que es muy importante. Bueno, entonces estos límites de la razón son muy interesantes porque la gente cree que a la verdad se llega vía la razón y la razón es el principal obstáculo para encontrar la verdad. El escriba de Guillermo de Ockham en esta novela que es El nombre de la rosa, pero que trae todos los principios y la conclusión dice sobre el final del libro, dice, luego supe que los hombres de su tierra no parecen reservar un papel dominante demasiado grande a la fuerza iluminadora de la razón. Por eso es que en Inglaterra los franciscanos, o sea, Guillermo de Ockham no es resultado de una generación espontánea, sino que viene antecedido por una cantidad de franciscanos que efectivamente supieron mantener esta línea, ¿no? Más alejados de él. Por lo tanto, y ahora entramos entonces en los debates que son entre los franciscanos y los benedictinos, ya Guillermo de Ockham dice, los libros no se han hecho para que creamos en lo que dicen, sino para que los analicemos. Bueno, esto es muy importante porque ustedes, ¿qué creen ¿para qué creen que se usan los libros en las facultades de la Argentina? ¿Para que creamos en lo que dicen o para que los analicemos? Bueno, efectivamente para que creamos en lo que dicen, ¿no? O sea, debemos ser poseedores de la verdad. Dios habla en el interior de nuestra alma, está repitiendo un poco a como ya sabía San Agustín. Nosotros analizamos, leemos la letra muerta y a través de la letra, a través de un proceso de esfuerzo y de codificación, nuestro cerebro lo va integrando hasta que un día esa integración empieza a cerrar y entonces nos sentimos más cercanos a la verdad. Que este es el método científico de las ciencias naturales y de las ciencias biológicas y de las ciencias duras. Y dice Guillermo de Ockham, cuando creemos lo que dicen nuestros libros, caemos en la soberbia de la mente, en el orgullo de la palabra y en la ilusión del saber. Por lo tanto, está en línea tanto con lo que decía San Pablo, como con lo que después habla San Agustín, que vimos en la Divina anterior. Entonces, interpreta entonces aquello que decía San Juan referente a que aquellos hombres, por los publicanos y los gentiles, no podrán ver más que lo que han aprendido. Así que por más que le hablemos a esta gente, no va a poder entender lo que estamos diciendo. Necesitamos ese esfuerzo. Acá ya Guillermo de Ockham fue el primer epistemólogo, o sea, que fue el que generó el método de la investigación científica para las ciencias duras y semiduras. Pero acá está también, junto con San Agustín, dando la llave de cuál es el principio
y el método para las ciencias duras para las ciencias sociales. O sea, cómo se debe manejar la palabra y cómo se deben manejar e interpretar las leyes. Así que acá estamos viendo una magnitud del evento que encontramos, porque cuando nosotros, cada uno viene a una universidad, quiere tener un saber seguro, donde cual poder explayarse con toda seguridad y poder hacer su vida. Entonces, lógicamente, tendemos más a creer lo que dicen los libros que a analizarlo. Bueno, traje esto porque esto es lo que pasa cuando un profesor toma un examen y pide que todos piensen igual. Cuando todos piensan igual, nadie está pensando demasiado. Acá es lo que está pasando en la Argentina. Los abogados dicen, no, acá hay un problema con el derecho. Los economistas no, dicen, la economía no es una ciencia, porque la economía es cualquier cosa. Entonces, evidentemente están todos jugando el mismo juego y nadie está pensando demasiado. Cuando vemos que nuestros políticos hoy opinan una cosa y mañana lo contrario, y después, de acuerdo a las circunstancias, vuelven a pensar lo que antes, entonces evidentemente hay un problema. Pero el problema quizás más grande es el que se da respecto de la influencia de los poderosos. Y acá dice, sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma crítica. Entonces, por eso es que cuando arrancamos, vemos que el debate se da en las abadías, 200 años antes, más o menos por el 1100, se traslada después a las universidades y después se va a trasladar a lo que se llama Neusinstanz. ¿Qué son esas nuevas, ese nuevo formato de las abadías, de las universidades y los instantes? Ya lo vamos a ver. Cuando se creó la Universidad de Bolonia, más o menos por el 1088, el siglo XI, entonces se crea para el derecho canónico trasladarlo y empezar un proceso de civilización de ese derecho. O sea, el derecho justinianeo se transforma en canónico y el canónico en derecho civil. Entonces ahí empiezan los glosadores y los posglosadores a empezar a darle formato a lo que efectivamente ya venía, que era al derecho romano, volver a restituir el derecho romano. ¿Para qué? Para beneficio de los príncipes. Los príncipes eran los cardenales. Por eso es que los franciscanos no podían ser cardenales, porque no tenían tierras, no tenían posesiones. Para el año, después, para el año más o menos en 1900, se produce un hecho similar en las universidades del este de los Estados Unidos, que es registrado por Fred Harrison y por Nelson Kelly. Ellos hacen un trabajo que es que se llama La corrupción de la economía, donde demuestran que todos los economistas clásicos en las grandes universidades, manejados por los consejos de administración por los terratenientes, habían sido desplazados todos los economistas clásicos y se incorporan a los economistas neoclásicos. ¿Cuál es la diferencia, ustedes dirán, entre los economistas clásicos y los neoclásicos? Y bueno, los neoclásicos son los esclavistas, los que están en el poder hoy, que toman para el gasto público, lo toman del trabajo de los trabajadores. En cambio, para los economistas clásicos, tanto como para la Iglesia cristiana, como para la Revolución de Mayo, los fondos públicos debían venir del aumento del valor de la tierra. La tierra aumenta de valor y ese valor debe ir a cubrir los fondos públicos y no el fruto del trabajo. No queremos impuestos de tipo romano. El cristianismo
es un sistema social que viene a enfrentar al sistema esclavista romano y que busca, está claramente declarado en el Levítico 25, que es los mismos principios de la Revolución de Mayo, donde se dice: esta tierra es de los argentinos, tomen toda la que quieran, deben pagar por ella. ¿A quién? Al Estado. Por eso los entes recaudadores se llamaban rentas. O sea, la renta es la retribución al factor de producción tierra. Y en la sociedad argentina, de acuerdo a la Revolución de Mayo, no debe haber impuestos, sino que los fondos públicos deben venir de la renta. Entonces, esta corrupción de la ciencia económica que se produce en las grandes y después prestigiosas universidades del este de los Estados Unidos quedó plasmado en y por supuesto en Inglaterra pasó lo mismo con los señores de la tierra, ¿no? Y después aparece un tercer campo de batalla, diríamos, que son los think tanks. Los think tanks, precisamente estuvo acá en la Argentina Kahn, que es el director del Heritage Foundation, y dice: nosotros no hacemos investigación, solamente propaganda de ideas. O sea, ellos no investigan, no profundizan, no saben lo que es la economía clásica, ellos lo que quieren es sostener el sistema perverso que reina hoy en todo Occidente y lo está llevando a su destrucción. Bueno, en definitiva lo que se trata, tanto en las universidades, es de aniquilar el pensamiento de Mayo. Ahora va a haber una charla, acá va a estar tanto Galasso como Pacho Donel. Y si ustedes le dicen, Pacho Donel, yo le dije, dice un artículo que se llamó el efecto comadreja sobre la Revolución de Mayo, porque él conoce toda la cáscara, pero no sabe de qué trató la Revolución de Mayo. Y cuando decimos es un cambio en la ley para dejar atrás la ley esclavista romana y poner una ley igualitaria como prevé el derecho ofitéutico de la Revolución de Mayo, el tipo me dijo: bueno, qué interesante. Pero ese no es mi tema, porque ese será el tema de los abogados. O sea, no le interesa saber qué fue la Revolución de Mayo, sino estar en todos los vericuetos, quién, con quién, cuáles eran las alianzas, todo lo que se ve en la Revolución de Mayo. Entonces vemos que este enfrentamiento entre la Civita Dei y la Civita del Diablo sigue permanente, con un gran triunfo del derecho romano en todas nuestras universidades, en el área económica, en el derecho, y para validar eso tiene que estar también la historia comprometida. Bueno, después hace falta también, para cerrar todo esto, que el lenguaje político esté diseñado para que las mentiras suenen como verdad y el homicidio respetable. Por eso yo le decía que Agustín decía: nosotros somos hombres de paz, Agustín de Hipona. Queremos la paz, pero para la paz tenemos que prepararnos para la guerra. Porque solo con la guerra conseguiremos la paz. Este razonamiento es lógico, parece lógico, es un razonamiento. Ojo con la razón, que no nos conduce a la verdad, sino que el razonamiento puede estar, ser la herramienta del error. Entonces, ya vemos que el problema de San Agustín hace 1600 años atrás sigue vigente, no está resuelto, nadie lo resolvió, no se ha avanzado un solo paso. Y para lograr esto, que el lenguaje se diseñe para que las mentiras suenen como veraces, es necesario entonces quitarle el significado a las palabras. Entonces la palabra libertad, igualdad, ¿qué es la igualdad? La gente dice la igualdad de oportunidades. No, la igualdad es la igualdad de género. No, la igualdad, no, estamos trabajando en la igualdad. En el matrimonio igualitario. No, la igualdad, seguimos trabajando en la igualdad. Igualdad, conectividad, cualquier cosa es igualdad. Sin embargo, esto no es así, la igualdad está claramente definida. Somos todos iguales en la medida que todos somos libres, y todos somos
cada uno es dueño del fruto de su trabajo. Repito, eran los principios de la Revolución Americana. Todos somos iguales en la medida que todos somos libres. No puede haber esclavos. No puede al hombre quitarse del fruto de su trabajo. Y todos somos libres en la medida que cada uno es dueño del fruto de su trabajo. Artículo 14 de la Constitución, que tenemos derecho al trabajo, al fruto del trabajo. No se sabe qué es el neoliberalismo. Uno le pregunta a economistas, científicos, presidentes de academia, y le dice, ¿qué es el neoliberalismo? Ah, no, el neoliberalismo es un invento, porque el neoliberalismo no existe. Ah, ¿cómo no existe? Y digo una cosa, usted sabe, por ejemplo, que nuestra Constitución, primero que nuestra Revolución de Mayo vino con un derecho, que es el derecho enfiteutíco, que ese sí era igual porque dejaba en manos de cada uno el total del fruto de su trabajo. Ah, no tengo ni idea. Y si uno le pregunta, eso es un abogado, ¿no? No conocen el derecho enfiteutíco de la Revolución de Mayo, que fue la esencia, el núcleo de la revolución. Y si uno le pregunta a un economista, decime, ¿usted sabe de qué se trata el sistema económico y rentístico que viene acompañando nuestra Constitución? No tienen la más mínima idea, porque estas cosas han sido aniquiladas en el pensamiento. No solo se las trata, sino que ni siquiera se las menciona. Entonces es muy importante generar el neolenguaje. ¿La renta qué? La renta para la economía clásica es la retribución al factor de producción tierra, que es la base de cualquier economía seria. Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong, Singapur, todos los países más libres del mundo tienen como base de sus fondos públicos la renta, el 1,5% del valor de la tierra. Acá nadie sabe nada, para acá la renta es la renta financiera, es decir, la retribución al factor de producción capital es el interés. No, lo transformamos en renta financiera. Y la renta agraria se llama. Y con la renta agraria no se habla del aumento del valor de la tierra, sino lo que ganan los agricultores. O sea, es una mezcolanza tendiente a lograr que las palabras pierdan su significado para que el hombre pierda su libertad. Así que Guillermo de Ockham fue el primer lingüista. Y él es un nominalista. ¿Qué dice? Fíjense, Guillermo de Ockham, 1000 años antes, Macrobio decía, ustedes deben pagar impuestos, porque pagando impuestos, Roma es grande. Y si Roma es grande, todos somos grandes. Ese argumento, mucho mejor entendido por Macrobio y su retórica, es el mismo que tienen todos nuestros economistas. Sin embargo, es falso. Entonces, tanto Guillermo de Ockham va en contra de el nominalista, dice, no existe la nación, no existe Roma, no existen esos universales. Y Alberti dirá, los universales, o sea, la nación, detrás de la nación hay hombres que en nombre de esa nación pueden robar a otros hombres. Fantástico. Así que ya Guillermo de Ockham, como el primer nominalista, veía la necesidad de no dejarse engañar por las palabras. Bueno, y ahora sí vamos a los debates que hay presentes en el nombre de la Rosa. Uno importante es el debate que se produce sobre la risa. Entonces, cuando se enfrentan recién estuvo María Kodama acá, con Jorge de Burgos, que es el ciego que vive en la biblioteca, se presenta el siguiente diálogo. Dice, Jorge de Burgos, el benedictino, dice, la risa es un viento diabólico que deforma las facciones de la cara y hace que los hombres parezcan monos. Guillermo de Ockham le contesta, pero los monos no ríen, la risa es propia del hombre. Y le contesta, y el pecado también, y corta el diálogo. Y después le dice, la risa mata el miedo, y sin miedo no hay lugar para Dios, no hay lugar para las iglesias. Porque si alguien se nos opone y a nuestra verdad, que nosotros somos los sostenedores de la verdad,
nos enfrentan, estamos perdidos. Entonces acá tenemos los dos juegos que están presentes. Uno, los buscadores de la verdad, los franciscanos, que creen que el problema del hombre es la oscuridad y que la única forma de salir de eso es a través del conocimiento, de tener cada vez, poder ver mejor las cosas y poder acercarnos a la verdad. Y por el otro están los defensores de la verdad. Nosotros somos los defensores de la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Contra el principio que utiliza a la risa y el humor como método científico. Por eso es muy interesante, pero la primera encíclica del Papa Francisco se llama Evangelii Gaudium, y que dice: señores, alegría, anímense, vayan adelante, piensen distinto. Estamos, uno cuando en el nombre de la rosa puede releer el nombre de la rosa, va a poder encontrar cada uno de los movimientos que está dando el Papa Francisco. Pero se necesita la plegaria del desciframiento, esforzarse un poco y salir de la lectura superficial. Y como segunda cosa que llama la atención, que en el Evangelii Gaudium ya la Iglesia es católica y apostólica. Dejó de ser romana. Esto es una cosa muy importante que pasa inadvertido, pero para los que saben ver, eso significa muchísimo. Es el principio de abandonar el derecho romano seguramente. Y entonces, en el nombre de la rosa tratan sobre un libro de la comedia de Aristóteles. Dijo un filósofo griego que cita a Aristóteles: hay que valerse de la risa para desarmar la seriedad de los oponentes. Y a la risa, en cambio, oponer la seriedad. Y dice el benedictino: la prudencia de nuestros padres ha guiado su elección. Si la risa es la distracción de la plebe, la licencia de la plebe debe ser refrenada, humillada y atemorizada mediante la severidad. Pero si algún día alguien, esgrimiendo las palabras del filósofo y hablando, por tanto, como filósofo, elevase el arte de la risa al rango de arma sutil, dice, ese día también tú y tu saber quedarán destruidos, le dice Guillermo de Ockham. Guillermo contesta: ¿por qué? Yo lucharía mi ingenio contra el ingenio de otro. Sería un mundo mejor que donde el fuego y el hierro candente del inquisidor humillan al oponente y silencian al oponente. Y le responde: pero si algún día la palabra del filósofo justificase los juegos marginales de la imaginación desordenada, eso es una imaginación ordenada. O entonces, lo que está en el margen saltaría al centro y el centro desaparecería por completo. El pueblo de Dios se transforma en una asamblea de monstruos eructados desde los abismos de la tierra incógnita. Entonces están viendo que si a través de la risa se produce un avance, imagínense que a Copérnico espera morir para publicar su teoría, porque si no, no iban a prender fuego, sabía que iban a prender fuego. Entonces, ¿cómo esta doctrina del miedo y atemorizar, y por supuesto que mucho ha cambiado esto, pero si uno va a las cátedras en las universidades, va a encontrar esta dureza. Por supuesto que son gente, podríamos decir, que utilizan el humor de una forma muy interesante, pero el humor desaparece cuando se tocan los problemas fundantes y se corta el diálogo, se corta, directamente no se puede seguir adelante. Y la diferencia entre una ciencia y una pseudociencia es que la pseudociencia no permite revisar premisas básicas.
Entonces, si Copérnico hubiese ido a colaborar con los precopernicanos, los cosmólogos le dirían, ya tenemos problemas de todo tipo, como hoy dirían los políticos, tenemos problemas económicos, políticos, sociales, la crisis por acá, veníamos bárbaros y de pronto todo se cayó. Pero alguien dice, ¿y revisaron el sistema de impuestos? No, de eso no se habla. Eso no podemos tocarlo. Pero mirá que se soluciona con un simple cambio impositivo. Reemplazamos impuestos por renta. De eso no se habla, se acaba automáticamente el diálogo. No hay posibilidad de progresar. Bueno, Guillermo de Ockham es entonces el primer epistemólogo, se lo ve en la filosofía de la ciencia, porque él dice, es como el nudo gordiano, ¿no? La explicación más sencilla es siempre la más plausible. Y esto va en contra a la moda intelectual, que siempre fue moda, de ligar lo complejo a lo profundo, pero que Kant incentivó y generó toda una jerarquía respecto de lo complejo y lo profundo. Bueno, esta navaja de Ockham, señores, no hay que buscar la verdad, diría Popper, dice, hay que eliminar los errores. Lo que se debe encargar la ciencia es de eliminar errores. Hoy lo tenemos altamente desarrollado como sistema. Estas computadoras se basan en, a ver, cuando aparece un error, a ver dónde detectamos el error y lo podemos eliminar. Y cuando eliminamos errores, los sistemas funcionan. Pero así son con los barcos, con los aviones, con absolutamente todo. No estamos buscando el principio de orden, tratamos de eliminar todos los errores. Así que Guillermo de Ockham fue el primer epistemólogo, pero además está siendo también el primer epistemólogo en cuanto a el método en las ciencias sociales. Bueno, y acá es interesante porque dice Guillermo de Ockham en el siglo XIV, ¿no? Dice, o bien sabéis que vivimos tiempos muy oscuros, y vergüenza me da decirlo que hace no muchos años, en el Concilio de Viena, tuvo que recordar a todo monje que estaba obligado a ordenarse. ¿Cuántas de nuestras abadías que hace 200 años eran centros resplandecientes de grandeza y santidad son ahora refugios de holgazanes? O sea, las abadías cerraron las bibliotecas, cerraron el conocimiento y entonces no les quedó mucho margen a los que se ordenaban para producir aquello que Ambrosio llamaba, Agustín llamaba la plegaria del desciframiento, el tratar de pensar e integrar ese conocimiento pero se necesita un esfuerzo, se necesita tiempo. Y precisamente hace muy poco el Papa Francisco a los seminaristas dice, al seminario no es un refugio, fíjense que utiliza hasta las mismas palabras que usó Guillermo de Ockham, un refugio de holgazanes. Dice, no es un refugio, no hay lugar para sacerdotes mediocres, no pueden dar las homilías como las dan, no tienen que dar la letra, tienen que tratar de, a través de la plegaria, del desciframiento, tratar de descifrar y enriquecer eso. Esfuércense con las homilías en cada una de las misas. Bueno, y ahora pasamos quizá al problema más grave, ¿no? Porque así como en la Constitución Argentina se sanciona en 1853 y en 1869 a través de una Constitución Civil se genera la Contrarrevolución a Mayo, a través del Código Civil Argentino, que es el que se enseña en todos nuestros. Algo parecido, esa herramienta se copió de una herramienta parecida que hubo por manos de los benedictinos. Entonces veamos acá los signos que nos deja este debate de los franciscanos, ¿no? Dice, sabéis bien que la caridad y no la pobreza es el principio de la vida perfecta, dice el benedictino. Eso lo dijo el glotón de vuestro Tomás. Dice, ten cuidado, impío, llama glotón a un santo de la Santa Iglesia.
santo de mis sandalias, canonizado por Juan 22, para fastidiar a los franciscanos. Vuestro Papa no puede ser santo porque es un hereje. Más aún, es un heresíaca. O sea, acá vemos el debate, la violencia que toman. ¿Qué está en juego acá? ¿Por qué debaten de esta manera? ¿Por qué los franciscanos se ven tremendamente agredidos por la suma teológica de Santo Tomás? ¿Por qué la caridad está mal? ¿Por qué? Si son cosas básicas, la caridad es muy buena. ¿Cómo la caridad va a estar mal? Y entonces, bueno, vamos a encontrar las soluciones en la filmina siguiente, pero es interesante porque ahora el Papa Francisco dice: menos caridad y más justicia. No quiero tanta caridad. Yo acá en este mundo quiero justicia, no caridad. Para que haya justicia, las leyes tienen que ser justas. O sea que está respetando la posición de los franciscanos. Porque lamentablemente la caridad le da al ladrón un rango que no se lo merece y que transforma al esclavo, que encima tiene que estar agradecido del amo porque es caritativo con él. Entonces guarda con la caridad que encierra un juego de absoluta perversidad. Ya lo vamos a ver.